el taller, ¿cierto? Lo puedan hacer sin mayores inconvenientes. ¿Ya? Ya comenzamos con la grabación entonces. Bien, lo primero que es importante, a ver, perdón, María me está preguntando algo, le voy a contestar. Ya, los que no pudieron instalar SAP, no importa porque yo me voy a conectar a SAP acá y van a poder repasar la grabación porque en la prueba lo que les voy a preguntar más bien van a ser aspectos relacionados con lo que vamos a estar viendo acá en el taller, por lo tanto, si los que no lograron conectarse, no se preocupen. ¿Ya? Bueno, el mejor de los mundos, lo ideal es que estén conectados, pero si no lo están ustedes, yo voy a estar conectado desde acá y ustedes van a poder ver lo que yo estoy haciendo. ¿Ya? Así que en ese sentido no hay problema. Ya, lo primero que hay que tener en consideración para pensar en auditar SAP son todos los conocimientos conceptuales que tuvimos de los módulos. ¿Qué quiere decir eso? Saber que existe un módulo financiero, contable, donde está todo lo que es la contabilidad financiera, saber que están los módulos logísticos y saber que están los módulos de recursos humanos. Y aparte de eso, que hay una vertical, una posibilidad vertical que permite abordar, abordar situaciones de verticales lingüísticas. ¿Ya? Verticales lingüísticas, ¿qué significa? Industrias de industria, pues, industria retail, industria de consumo masivo, industria farmacéutica, industria aeronáutica, ¿ya? Y todo ese tipo de industrias que tienen particularidades, ¿ya? En general, las empresas grandes están, están divididas por industrias, ¿ya? Y cada industria tiene sus particularidades y tiene sus propias complejidades desde el punto de vista de los procesos. Por lo tanto, SAP, tal como veíamos en las presentaciones anteriores, le ofrece a esa industria unas soluciones especiales que se llaman soluciones de industria. ¿Ya? Bien, ahora nos vamos a centrar en lo que es SAP ERP. Y lo primero que hay que tener en consideración para poder auditar SAP, ¿ya? Es entender el modelo de datos. ¿Ya? Entonces, lo primero que hay que saber es qué es el modelo de datos en SAP ERP. El modelo de datos es un conjunto de tablas y estructuras de datos que permiten integrar la información del sistema SAP ERP en forma completa, exacta y válida. ¿Ya? Entonces yo voy a activar mi puntero láser también para irles mostrando. ¿Ya? ¿Se ve mi puntero láser? Sí, Ok. se ve. Bien. Cuando hablamos de modelo de datos en SAP, nos referimos a todas las estructuras que están plasmadas en las tablas, ¿ya? Y las estructuras son funcionales. ¿Qué quiere decir eso? Que si ustedes se dan cuenta, al mirar estas tablas que están acá, que les estoy mostrando, encontramos tablas relacionadas con datos maestros, por ejemplo, con distintos ámbitos relacionados con el dato maestro proveedores, por ejemplo. Entonces, lo que voy a hacer ahora yo, me voy a conectar a SAP, ¿ya? Los que instalaron SAP les voy a pedir que traten de hacerlo y si no pueden hacerlo, lo vamos viendo sobre la marcha para que no se queden atrás, ¿ya? Entonces yo me voy a autenticar en SAP. Voy a tomar el control de la pantalla voy a tomar el control de la pantalla de algunos de los alumnos para ver qué tipo de instalación hicieron, ¿ya? Entonces voy a tomar el control de la pantalla de Alicia. Aquí estoy entrando a su pantalla, Alicia, para que me muestre qué es cómo hizo usted su instalación. Hasta que esto es lo que me dio al final. Ya, dame un segundito, Alicia, porque me estoy conectando y no me está mostrando tu pantalla. Tengo que poner aquí, mostrar mi pantalla. Así es. Pincho acá. Sí. Ya, ahí voy. Mm. Ahí. Que, por cierto, su pantalla la están viendo, la pueden ver también el resto de sus compañeros. ¿Ya? Entonces, quédese ahí nomás, en su pantalla, porque yo ahora les voy a asignar un usuario. ¿Ya?
Entonces yo me estoy Ya. autenticando a SAP también. Este usuario lo van a tener disponible hasta antes de la prueba solemne, para que puedan practicar. ¿Ya? O sea, usted se va a poder conectar cuando quiera a SAP para que pueda practicar. ¿Ya? Ah, qué bueno. Entonces, usted, Alicia, va a utilizar el usuario auditor. ¿Lo escribo? Sí, ahí le tiene que colocar auditor 01. Ay, Colóquele auditor 01. Ahí, auditor 01. Y la clave, colóquele inicio 01. borro eso entonces. Sí, es que eso no es nada. Ah, Cuando aparecen esos, como esos asteriscos ahí, no hay nada. Lo que pasa es que la clave, como es una medida de seguridad para que nadie vea la clave que está colocando usted, pero la clave en este caso se la estoy dando yo. Inicio, ok. No. Yo lo escribí, pero no sé si. denle un enter, a ver. Inicio 01, entonces, enter. Voy a tomar el control ahora de otro alumno. Voy a tomar el control de Emelina, de la pantalla de Emelina. A ver, Emelina, muéstrame su pantalla. Tiene que colocar ahí, perfecto. Ya. Eh, a ver, cierre eso que está ahí. Ustedes están en la Universidad de Melina, ¿cierto? Emelina, sí, ya. Cierre eso que están ahí y sigan las instrucciones que les voy a dar yo. Esta pantalla que estoy viendo acá, ciérrenla. Ya, váyase al icono de Windows y colóquele ahí donde dice buscar, coloque SAP. Ya, váyase a SAP GUI, donde dice SAP GUI. Ya, ahí usted le va a colocar New. Pinche New. Ya, y hágale clic donde dice SAP GUI. Abrir. Sí, ok. Ya, a ver, colóquele Open. SAP GUI, abrir. Ya, y doble clic donde dice SAP GUI. SAP GUI, doble clic. Y a ver, ¿qué nos muestra esto acá? Ya. No, al parecer el computador donde se conectaron no tiene instalado SAP. Por lo tanto, no se preocupen porque después repasen las grabaciones. En el caso tuyo, Carla, voy a conectar a tu Ya, computador, Carla. ya. Profe, ¿cuál era mi clave? Se me olvidó. No me dejó conectar. Inicio 01 con minúscula. Ya. Inicio 01 con minúscula. Acá le pongo mostrar pantalla. Sí, Ah, hice entré. ¿entraste, Carla? Sí, le puse a mostrar mi pantalla. Ya.
Ya, Carla, ahí ¿Ya? donde dice usuario también, colócale auditor 01 y colócale inicio 01. Ya. Donde dice clave, inicio 01, con minúscula. Y le da un enter. ¿Cuál era la clave? Inicio 01 con minúscula. Me sale nombre o clave de espéreme. Inicio, Usuario auditor 01, inicio 01. Auditor 01 y la clave es inicio 01. Con minúscula la clave. Porque si le colocan algo con mayúscula no les va a funcionar. Tiene que ser con minúscula, inicio 01. Ya, ahora sí. Ahí está entrando ya. Ok. Por lo tanto, lo único que no estarían entrando a SAP por el momento, por ahora, por lo que estoy viendo, ya, son el grupo de Melina, Jordi y María, que el computador que eligieron justo no tiene instalado SAP, ¿ya? En el caso de Rocío, Rocío, ¿puedes hablar? Porque veo que se conectó Sí, Rocío. Rocío, ¿usted puede no, instalar SAP? no entra el usuario. ¿Cómo? No entra el usuario. Bueno, voy a tomar el control de su pantalla, Rocío, para ver qué es lo que tiene. ¿Alguien ha sabido algo de Denny? Está descargando. ¿Usted está con Denny, Rocío, o Denny no sabe de ella? Tiene que colocarle compartir pantalla, Rocío, para que podamos ver lo que tiene usted. Colóquele compartir pantalla. ¿Ya pudo entrar a SAP, Rocío? Ya solamente entonces nos estaría faltando Denny. Ok, vamos a continuar entonces. Como estamos grabando, los que no han podido conectarse a SAP, después ubiquen algún computador en la universidad, ya, de la misma forma como les mostré, ya, voy a tomar de nuevo el control de mi pantalla, de la misma forma que les mostré, ¿cierto? Yéndose al icono de Windows, colocando en el buscar SAP, les tiene que aparecer el icono, ¿ya? Que es como una flechita amarilla, ¿ya? Apareciendo ese icono con flecha amarilla, ustedes deberían poder conectarse a SAP sin ningún problema, ¿ya? Bien, vamos a empezar a interactuar entonces con el modelo de datos de SAP. Para interactuar con el modelo de datos de SAP, tenemos que ejecutar la transacción SE15 en la barra de comando. Entonces, arriba, ya, donde les estoy mostrando, logran ver mi pantalla de SAP, ¿cierto? Sí. Sí. Sí, ya. Entonces, en la barra de comando arriba, tienen que colocar Enter, ya, y les va a aparecer la siguiente pantalla, ya. Entonces, esta pantalla que está acá les permite interactuar con el modelo de datos de SAP, el diccionario de datos. ¿Qué quiere decir eso? Profe, perdón, ¿qué se ponía en la barra? En la barra de comando arriba se coloca la transacción SE15 y le da un Ya, SE15 ok, y le da un enter, ya. ¿ya? Y le va a aparecer esta pantalla que dice ABAP Development Workbench,
¿Ya? Sí. Bien. Entonces acá nos vamos a un ámbito que se llama otros objetos al final, ¿cierto? Y aparece la tercera opción dice base de datos lógica. Le hacemos doble clic a donde dice base de datos lógica, ¿ya? Donde dice cantidad máxima de acierto, le colocamos 999 y le damos ejecutar. ¿Qué significa esto? Significa que las bases de datos lógicas, conceptualmente en SAP, agrupan las tablas. Y las tablas son donde están los datos funcionales que han ingresado los usuarios cuando han interactuado con SAP. Los contadores, los compradores, los bodegueros, los vendedores, etcétera, etcétera. Entonces acá vamos a ir a interactuar con la base de datos lógica de compra. Entonces donde dice buscar, arriba fíjense que hay un icono con un binocular. Entonces en ese binocular ustedes le colocan enter, o sea, háganle clic con el mouse y escriban compra. Profe, disculpe, que me quedé pegada en base de datos lógica. Ahí le hacen doble Cantidad También. máxima. ahí Sí, le ahí hacen me quedé. y cantidad máxima le colocan 9999. Ya, pero en base de datos lógica no le pongo nada. No, nada. Porque vamos a ir Ya, a le pongo. buscar, lo que estamos haciendo ahora, vamos a ir a buscar una base de datos lógica bajo el supuesto que vamos a ir a hacer una auditoría de compra. ¿Ya? Ya, entonces solo cantidad máxima 999. 9999. Y le dan un relojito ejecutar. Entonces, ¿qué es lo que nos muestra esto? Nos muestra todas las bases de datos lógicas que tiene SAP. Nos dice que tiene 266 bases de datos lógicas. Fíjense que arriba dice cantidad de aciertos. Entonces, No, es conceptualmente, que no veo el relojito para ejecutar, espérenme. Yo tampoco lo veía. ¿Dónde está? el relojito, no, es que aquí no hay relojito. Ya, entonces le pongo enter. Porque, a ver, voy a volver. Vean la pantalla que les estoy mostrando yo. Ya vamos ahí, ¿cierto? Profe, Sí. ¿en qué carpeta está viendo? Base de datos lógica. La que dice otros objetos, la última. Dice otros objetos. Y después dice base de datos lógica. ¿Logran ver mi mouse? ¿Cómo se mueve mi mouse? Pero, Sí. es que profe, entré recién. ¿Quién entró recién? Yo, Rocío. Ah, Rocío, ya. Pudo entrar entonces. Ya. Entonces, Sí, Rocío, ya. mire, partamos de afuera para que se ponga al día. Ya. Lo que hicimos fue, estando en SAP, que esta es la pantalla que a ustedes les aparece, o sea, debería aparecerles esta pantalla, que es la pantalla de inicio. ¿Ya? Cuando aparece esa pantalla de inicio, le colocamos en la barra de comando SE15. ¿Para qué es? Esta transacción SE15 permite interactuar con el diccionario de datos de SAP. ¿Ya? Ya. Entonces le hacemos un enter y vamos a llegar a esta pantallita que dice ABAP Development Workbench. No me pregunten qué significa eso, porque están entre alemán, inglés. Aquí lo importante es que aprendamos a usar la herramienta y aprendamos a entender qué es lo que son las tablas. Porque a mí lo que me interesa es que ustedes aprendan que la auditoría de un sistema como este, como SAP, que es un sistema bastante complejo, se hace a través de tablas. ¿Ya? Y ustedes dominando las tablas van a poder auditar lo que se les ocurra. Cualquier cosa que ustedes quieran auditar, entendiendo las tablas, lo van a poder hacer. Entonces estas herramientas con las que estamos interactuando son las herramientas que nos permiten conocer las tablas. ¿Ya? Entonces se van a la última pantallita, o sea, a la última carpeta que dice otro objeto, ¿sí? ¿Ya? Y Ya. ahí la despliegan, fíjense que ahí tiene como una flecha, tiene como un triángulo. Despliegan eso y le hacen doble clic a donde dice base de datos lógica. Doble clic. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Hay alguien que se haya quedado atrasado? No. No, ok. Ay, Ahí, donde dice cantidad máxima de aciertos ahora, los tres, se quedaron atrasados los tres. Lo que pasa es que los tres, Emelina, María y Jordi, no tienen acceso a SAP, por lo tanto, lo único que van a tener que hacer, sí, no, Emelina, no se preocupen, porque
Como no tienen acceso a SAP, no van a poder interactuar con SAP. Así que después van a tener que estudiar la grabación. Y consíganse un computador en donde puedan hacer los pasos que hicieron sus compañeros para que puedan estudiar antes de la prueba solemne, porque va a quedar grabado, todo lo que estamos haciendo está quedando grabado. Así que no se preocupen. Y van a tener acceso a SAP hasta antes de la solemne. ¿Ya? Así que no se preocupen. Entonces le voy a colocar 9999. Le colocamos 999. ¿Y qué es lo que nos está mostrando esto? Nos está mostrando todas las bases de datos lógicas que tiene SAP. En este caso nos dice que tiene 266. Fíjense arriba, aciertos. ¿Ya? ¿Qué es lo que, conceptualmente, qué es lo que es una base de datos lógica? Una base de datos lógica es un conjunto de tablas físicas relacionadas con un ámbito funcional en particular. Entonces ahora yo les dije, bajo el supuesto que vamos a auditar compras, vamos a hacer una auditoría de compras. Necesitamos interactuar con la base de datos lógica de compras. Entonces, para poder encontrar la base de datos lógica de compras, tendríamos que navegar sobre estas 266 que tenemos acá. Pero eso es método carretero. Tendríamos que empezar a mirar uno por uno esto hacia abajo. Entonces yo les dije que para que lo hagamos más eficiente, hagamos clic en el binocular, que es una herramienta para buscar. Entonces háganle clic en el binocular. Y ahí le vamos a colocar compra. Compra. Y colóquenle buscar. ¿Qué es lo que nos aparecen? Ahí nos aparecen distintas bases de datos lógicas asociadas a compras. Entonces nos interesa ir a auditar cuál ha sido el comportamiento de las órdenes de compra, que son los pedidos de compra, ¿ya? O documentos de compra. En SAP se le denominan documentos de compra para proveedor, para ver si se han hecho órdenes de compras truchas o si por ahí están haciendo algo indebido. Sí, son las órdenes de compra, María. Doble clic. Y fíjense que automáticamente llegué a la base de datos lógica que a mí me interesa, que es la ELM. Entonces, tomamos nota de la base de datos lógica ELM, ¿ya? ¿Para qué? Para después no estar de nuevo buscándola, porque ahora ya sabiendo cuál es la de compra, yo le coloco, donde dice base de datos lógica, le coloco ELM y voy a poder llegar. Fíjense, es la que elegimos. ¿Se fijan? Hagan el ejercicio ustedes, tómense 3 minutos para hacer esto mismo que hice yo, para que lo logren practicar. Entonces lo que les dije, salgan de ahí, le colocan en donde dice base de datos lógica, coloquen la ELM, que es la con la que vamos a trabajar, y le dan ejecutar con el relojito. Y les va a mostrar automáticamente la base de datos lógica, que conceptualmente dijimos que es un conjunto de tablas físicas inherentes a un ámbito funcional en particular. ¿Cuál es el ámbito funcional de esta base de datos lógica? El ámbito funcional es documentos de compra para proveedor, que eso significan las órdenes de compra. Entonces yo le hago doble clic en esta parte celestita, le hago doble clic, y fíjense lo que nos muestra. Nos muestra un conjunto de tablas físicas, todas estas son tablas, y cada una de estas tablas tienen almacenado datos relacionados con contabilizaciones de órdenes de compra. Entonces, si yo quiero auditar las órdenes de compra en forma masiva, yo lo puedo hacer a través de las tablas. Entonces voy a ir a ver qué es lo que tiene la primera tabla, que se llama EKKO. Tampoco me pregunten por qué se llama EKKO, que esa es una nomenclatura mnemotécnica que le pusieron los alemanes y que generalmente el significado de estas mnemotécnicas está en alemán. No me interesa aprender alemán por ahora, así que quédense con que se llama EKKO y con que esa tabla EKKO es para las cabeceras del documento de compra. Después tenemos otra tabla que es la EKPO, que es para la posición del documento de compra. ¿Ya? La EKET es para los repartos del plan de entrega. La EKKN es para las imputaciones de los documentos de compra.
y la EKDE es para el historial de los documentos de compra. Por lo tanto, haciendo uso nosotros de estas 5 tablas, podemos hacer una auditoría completa a las órdenes de compra. Entonces, la pregunta que ustedes me podrían hacer es, ¿cómo puedo saber el contenido que tienen estas tablas? ¿Sí o no? Pregúnteme eso, Carla. Profe, ¿cómo podemos saber qué tienen estas tablas? Eso, muy bien. Para saber la estructura de estas tablas, tenemos que hacerle clic en el icono, fíjense. Tiene que quedar así como en un color medio amarillito o naranjo. Naranjo claro. ¿Pero en la línea completa, profe? Sí, Ah, ya. sí. Ya. Lo que pasa es que haciendo En la cabeza. el icono, fíjense, pinchan el icono nomás y se van a posicionar sobre la tabla. Y después ¿Ya? el icono que está aquí arriba que dice visualizar campos de la tabla. Fíjense el icono que está un poquito más arriba. Visualizar campos de la tabla y le hacen clic y miren lo que nos muestra. Ahí nos muestra la respuesta a la pregunta que usted me hizo. ¿Cómo puedo visualizar cuáles son los campos que están dentro de una tabla? Acuérdense que una tabla es como una planilla de Excel. Una tabla tiene filas y columnas. Y todos los sistemas de información, todos, funcionan con tablas, todos. Por lo tanto, ustedes al aprender esto lo van a poder extrapolar a la auditoría de cualquier sistema de información. Si el día de mañana a ustedes les toca auditar, por ejemplo, 10700, Softland, de Fontana, el que ustedes quieran, todos funcionan con tablas y campos. Entonces, fíjense, aquí el auditor lo que tiene que hacer es seleccionar cuáles son los campos útiles para su auditoría. Entonces, por ejemplo, a mí me interesa auditar la sociedad. La sociedad, ¿se acuerdan cuando vimos las PPT teóricas y que yo les hablaba que la sociedad era la jerarquía, la cúspide de la pirámide? Después venían los grupos de compra, las organizaciones de compra, después venían los centros, los almacenes. Bueno, me interesa saber a qué sociedad, por ejemplo, está relacionado la orden de compra o el pedido de compra. Después están los tipos de documentos de compra, las clases de documentos de compra. Y fíjense hacia abajo, vayan mirando, exploren la tabla. Entonces aquí el auditor lo que hace, selecciona cuáles son los campos útiles que le interesa auditar en el marco de la auditoría que esté haciendo. ¿Se fijan? ¿Por qué? Porque después vamos a tener que ir a interactuar con los datos de esta tabla. Aquí hasta el momento lo único que estamos viendo, estamos conociendo la estructura de la tabla. Pero para poder auditar esta tabla, nosotros tenemos que ir a mirar los datos. Por lo tanto, lo que vamos a hacer ahora, para ir a auditar los datos de esta tabla, vamos a anótenlo en un cuaderno, o si tienen un Excel ahí en paralelo, anótenlo, que vamos a ir a auditar la tabla ahora EKKO. Y para eso les voy a pedir que generen un modo nuevo. Fíjense mi mouse, me fui a una pantalla que tiene como una estrellita arriba. ¿Ya? Pinchen eso y les va a generar un modo nuevo, una pantalla nueva. Porque en SAP la gracia que tiene es que podemos ir trabajando con máximo hasta 3 o 4 pantallas simultáneamente. Entonces, fíjense que la pantalla de la estructura no la perdimos, ¿ya? Y seguimos también con la pantalla nueva que creamos. ¿Ya? Entonces, en la barra de comando de la pantalla nueva que creamos, le van a colocar la transacción SE16N. Ay, ¿por qué no me deja? A mí tampoco. ¿Qué no les deja? La transacción Falta SE. autorización para transacción. Entonces colóquenle la SE16. Si no les deja la SE16N, colóquenle la SE16. Sí, ahí me deja. Y me muestra una pantalla que dice tabla. Eso, ya. La que acabamos de ejecutar en la otra pantallita se llama SE15. Ahora estamos con la SE16. La transacción SE16, al colocarla en la barra de comando que está aquí arriba y al hacerle clic, nos permite interactuar con el contenido de las tablas. O sea, a la pregunta, ¿cómo puedo ahora ir a saber el contenido de los datos que han sido imputados durante un periodo determinado como para auditarlos? Aquí donde dice tabla, yo coloco
el nombre de la tabla. ¿Cómo se llama la tabla? EKKO. ¿EKKO o EKKN? A ver. EKKO anoté yo. EKKO, perfecto. EKKO. Entonces ahí le colocamos EKKO y le damos un enter. Y esto es lo que esta herramienta lo que nos permite es poder hacer una query, ¿ya? O interactuar con el contenido de la tabla. Y esto lo podemos hacer, por ejemplo, desde una fecha determinada hasta otra fecha, ¿ya? En este caso, para que ustedes conozcan la tabla, lo vamos a hacer sobre 200 registros. Colóquenle ancho de lista 9999. El ancho de lista significa cuál va a ser el ancho de la planilla Excel. Acuérdense que cuando uno interactúa con una ¿Hasta cuánto tabla, puede ser eso? ¿ah? ¿Hasta cuánto puede ser? Hasta 9999, hasta 4 nueves. Ahora, la tabla que más campos le he visto es una tabla que tiene como 540 campos. Por lo tanto, con 999 alcanza además a revisar la tabla que usted quiera. Entonces, le vamos a colocar cantidad máxima de aciertos, 200 aciertos solamente para que interactuemos con la tabla. Ya después sí que, para el ejercicio, porque después viene un ejercicio donde vamos a tener que auditar, ahí ya lo vamos a seleccionar de otra forma. Entonces, colóquenle 9999, ¿ya? Y colóquenle cantidad máxima de aciertos 200. Y le dan relojito. Todas las tablas. Esto que están viendo no son tablas. Lo que están viendo Son como... son los datos. Acuérdense que Ah, los datos procesados dan origen a información. Estos son datos. Son datos que fueron imputados por alguien. Entonces, ¿por qué esto nos sirve para auditar? Porque aquí podemos ver quién contabilizó la orden de compra o quién la imputó, ¿ya? En qué sociedad la hicieron, en la sociedad 3000. Acuérdense que las sociedades son las empresas. El tipo de documento, ¿ya? F, del tipo F, después les voy a explicar qué significa cada una de estas cosas. La clase de documento, el estatus, quién el creado él, la fecha que lo crearon, quién lo creó. Fíjense la cuseta que está aquí para auditar. Aquí puedo detectar si alguien lo creó en forma indebida. O sea, aquí ya uno empieza a ver campos que son importantes para efectos de la auditoría del sistema que estemos haciendo. ¿Ya? Podemos ver el proveedor, miren, aquí ya podemos hacer un cruce entre la orden de compra y el código del proveedor. ¿Ya? ¿Qué más podemos ver? Y estamos viendo una pura tabla, que es la de cacao. Imagínense, miren, aquí hay otro campo que es importante, que es la condición de pago. La condición de pago puede ser a 30, 60, 90, 180 días. Va a depender de las políticas de la empresa, ¿cierto? Y fíjense, si seguimos recorriendo la tabla, nos empezamos a encontrar con más campos y más campos y más campos. ¿Ya? Por lo tanto, tómense 2 minutos para que interactúen con la tabla y la vayan viendo. ¿Ya? Y les voy a seguir. En esta sesión, en este taller, solamente vamos a interactuar con tablas. O sea, ustedes van a poder auditar tablas y poder entender, ¿cierto?, en términos prácticos, qué significa una tabla. ¿Ya? Y eso es lo único que vamos a preguntar en la solemne. En materia de auditoría SAP, les voy a preguntar lo relacionado con los módulos que vimos en la parte teórica y la parte práctica solamente les voy a preguntar aspectos relacionados con esto que estamos viendo asociado a las tablas. ¿Ya? Porque obviamente un curso de SAP es imposible hacerlo en 1 hora y media. Por lo tanto, en este taller solamente yo quiero dejarle a ustedes que la inquietud, ¿cierto?, de qué implica tener que auditar un sistema a nivel de caja negra. Aquí nosotros estamos metidos a nivel de la caja negra, o sea, a nivel de las tablas. No sé si a alguien le había tocado interactuar con la caja negra de un sistema. No. no. Entonces, se fijan que aquí estamos interactuando con bases de datos. Esto que estamos viendo acá es una base de datos. ¿Ya? Entonces, tómense los 2 minutos para que interactúen con esto y lo vean. Me preocupa que a Denis no la veo conectada. Le voy a preguntar qué le pasó. Sí, sí, porque si no va a andar súper perdida en la prueba.
Profe, hay unas partes de la tabla que están como amarillas, o sea, como con otro color. Porque hay unas que están en blanco y están con la celda en blanco, pero hay otras que, no que están vacías y están con la celda de otro color. ¿Qué significa eso? Eso, súper buena pregunta. Eso, las celdas que están en celeste y otras que están en amarillo, ¿ya? SAP, cuando uno interactúa con una tabla, ¿ya? Permite diferenciar cuáles son campos clave y cuáles son campos obligatorios. Entonces, lo que nos Ah, dice esta celda que está amarilla, que está celeste, nos dice que son campos claves, ¿ya? Y los que están amarillos son campos obligatorios. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando el usuario interactúa con las órdenes de compra, obligatoriamente tiene que colocar esos datos. ya, pero es que, ya, de lo de la sociedad, etcétera. Pero, por ejemplo, más adelante hay una parte donde dice licitación. Licitación, Espérame. ya, a ver. Lo, sí, y al final hay una parte que dice emisor, factura, etcétera. Esas están vacías, pero están con la celda amarilla. Claro, lo que pasa es que acá estamos en Se un supone que esos laboratorio, son... claro, aquí estamos en un laboratorio, acuérdense que este es un laboratorio, ya, donde hay datos de prueba. Aquí yo hago clases, de hecho, con estos laboratorios y los alumnos crean cosas. Por lo tanto, en una empresa, nosotros el comportamiento que deberíamos ver en los campos obligatorios es que estén todos completos. Si nosotros, Ah, claro, hay campos obligatorios que están vacíos a propósito para que los alumnos de auditoría sepan, ¿cierto? Y apliquen escepticismo y hagan las mismas preguntas que usted acaba de hacer. ¿Ya? De por qué hay campos obligatorios que están vacíos siendo que deberían estar con datos. Por lo tanto, ahí ya sería un punto de auditoría porque eso da cuenta de que alguien modificó el control automático y permitió que esos campos quedaran vacíos. ¿Ya? Eso puede ser una respuesta. Y la otra respuesta puede ser por el hecho de que algún módulo relacionado con estos campos no esté habilitado. Y eso implica que el hecho, si el módulo no está habilitado, implica que está bien que no tengan datos. Pero por ejemplo, en este caso, fíjense el que les estoy mostrando acá, que dice incontents. Hay algunos que sí tienen y otros que no. Eso significa que en algún momento modificaron el campo, lo dejaron como campo opcional y después lo volvieron a colocar como campo obligatorio. Eso desde el punto de vista de auditoría obviamente que genera suspicacia. ¿Ya? Obviamente que uno a priori no puede emitir un juicio, sino que tenemos que ir a verificar con el auditado, ¿cierto? ¿Por qué ocurrió eso? ¿Quién lo autorizó? Y si es que no obtenemos evidencia fehaciente, ¿ya? Y convincente de que esto fue un, una acción autorizada por alguien, ¿ya? Obviamente que se levanta el punto de auditoría como una debilidad de control. Esto haya sido o no autorizado por alguien es una debilidad de control porque los campos obligatorios no deberían abrirse, ¿ya? Por ejemplo. Entonces, si quisiéramos ver el significado de cada uno de estos campos en relación a qué significa la I, qué significa la F, qué significa C, porque esto está en japonés, uno le hace doble clic, por ejemplo, al primer registro de la tabla. Háganle doble clic al primer registro de la tabla. Y al hacerle doble clic al primer registro de la tabla, les va a aparecer el registro, pero ahora en vez de aparecer en horizontal, les va a aparecer en vertical hacia abajo. ¿Se fijan? Ya, entonces, para poder saber qué significa cada una de estas cosas que están en japonés, ¿ya? Uno puede ir pinchando acá, fíjense, el match code. Y al hacerle clic al match code me indica a qué corresponde cada cosa. Entonces aquí me dice que la F significa que es un pedido. Un pedido significa que es una orden de compra. ¿Ya? Un pedido abierto en SAP significa que es un contrato marco. Una L significa que es un pedido de plan de entrega, que no es un pedido de compra, sino que es un plan de entrega. Y una A significa que es una petición de oferta. Por lo tanto, todo lo que corresponde a órdenes de compra debería estar con F. ¿Entiendes? ¿Más dudas al respecto?
Pero, por ejemplo, en el creado por, ahí no sale más detalle, pues no salen en todas las tablas, en todas las líneas de detalle, ¿o sí? Claro, en ese caso, claro, en los casos en que ocurre lo que dice Carla, uno le coloca F1, colóquenle F1 y uno puede saber el significado del campo. Entonces, ¿qué significa? ¿Cuál es el significado de ese campo? Nombre del responsable que ha añadido el objeto. Eso significa que ahí solamente aparece el nombre del personaje que hizo esa imputación, de ese documento de compra, que es el documento de compra 3000004. ¿Ya? En el caso del EC, fíjense, en el EC, si yo le hago clic en el match code, me aparece a qué clase de documento de compra corresponde. Entonces, EC corresponde a comercio electrónico. Fue un documento de compra que se hizo a través de una imputación electrónica. ¿Ya? Y así sucesivamente. Tómense 2 minutos nuevamente para explorar hacia abajo en forma vertical la tabla. Profe, dice la Denise que está igual, que no tiene internet en la casa y está con el del celular. Por eso está lenta la descarga. Ya, pero díganle que no lo descargue, que se conecte nomás, y lo mismo que a Emelina, María y Jordi, que después revisen la grabación y después lo ven con calma, porque el SAP, el laboratorio, va a quedar habilitado hasta el día de la solemne. O sea, el laboratorio al otro día de la solemne ya va a estar deshabilitado. Por lo tanto, ustedes van a poder estudiar todo esto que hemos estado viendo, lo van a poder estudiar, lo van a poder explorar, y si tienen dudas de aquí a la solemne, pues acuérdense que la solemne va a ser el próximo jueves, ¿ya? Si tienen dudas de aquí a la solemne, me pueden mandar WhatsApp, me pueden mandar correo, como ustedes quieran. Yo no tengo ningún problema en aclararles todas las dudas que tengan. O me pueden llamar por teléfono incluso, ¿ya? A mí lo que me interesa es que entiendan esto y que les vaya bien en la prueba. Yo no pretendo en la prueba rajarlos, nada, sino que solamente pretendo que apliquemos el conocimiento que hemos visto en clase, lo que está en los textos, ¿ya? Y que salgan y que terminen este módulo con un conocimiento razonable de auditoría de sistemas. O sea, además que en 72 horas no se puede pretender aprender auditoría TI, o sea, pero al menos cuando le hablen de cómo auditar SAP, ustedes sepan de que hay que entrar a las tablas a través de comandos, hay que entender los campos, y en cualquier entrevista laboral en donde les toque postular a alguna empresa con SAP, se van a dar cuenta que ustedes al menos interactuaron con un laboratorio a nivel de taller, y eso es bueno, porque hoy en día cuando uno entrevista a candidatos a trabajar en auditoría, y si la empresa tiene SAP, uno les pregunta cosas de SAP y no tienen idea, no saben qué responder. ¿Ya? Entonces al menos ustedes van a tener ese conocimiento teórico y van a saber que SAP, la caja negra, ¿cierto?, está plasmada en tablas y en bases de datos. ¿Ya? Ok, ¿más dudas con respecto a la tabla que estamos interactuando? Profe, ¿Sí? ¿qué era el proveedor? Marqué el proveedor de ese 5550 ¿Ya? y me da una tabla como muy rara. Dice número de cuenta proveedor. A ver, usted se fue. Déjeme ir a ver su pantalla para ver de qué me está hablando. Alicia, ¿cierto? Sí, Ya. Alicia, estoy tomando el control de su pantalla que todos sus compañeros la van a ver. Ya, ¿qué es lo que hizo? A ver, muéstrame qué es lo que hizo. estoy Aparece aquí un cuadro de diálogo ahí. para revisar el campo ¿Ya? y aparece eso, lo mismo que aparece cuando fuimos al S y me aparece el cuadro grandote. A ver, a ver. Claro, eso, ¿por qué le aparece ese cuadro de diálogo? Le aparece ese cuadro de diálogo porque le está preguntando qué proveedor quiere ver. Entonces, si usted le hace aceptar, colóquele el visto bueno verde ese que está ahí, abajo. Acá, ya. Le va a mostrar un listado de proveedores. Lo que le está diciendo que es el código del proveedor, nada más que eso. Y el código, y ahí está interactuando. Y ahí, cuando usted Es que eso, como era el código,
alguien del proveedor. Cuando usted pinchó el match code, la llevó al maestro de proveedores. Esto que está aquí, esta otra tabla. Fíjese que la llevó a otra tabla, y esta tabla que está mirando usted aquí es el maestro de proveedores. Sí. ¿Ya? Por eso que la llevo ahí. ¿Ya? Ok, voy a volver a mi pantalla. Ah, Y ahí en el maestro de proveedores, si usted se fija, están los datos de dirección, está sí. las características del proveedor, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Obviamente cuando uno hace una auditoría de compra de trazabilidad, ¿se acuerdan que les hablé de la trazabilidad? Que la trazabilidad está relacionada con trazar desde que usted crea un dato maestro, pasando por la imputación de la orden de compra, verificando quién aprobó la orden de compra y después viendo cómo se registró la factura y cómo se pagó. Bueno, para hacer pruebas de auditoría de trazabilidad de datos, uno tiene que juntar varias tablas. ¿Ya? Bien, sigamos con la materia entonces. Entonces, voy a volver a mostrarles la PPT. Entonces, cuando hablamos de... Bueno, ¿están viendo mi presentación ahí? Sí. Ya. Cuando hablamos entonces del modelo de datos de SAP, nos referimos a toda la estructura a toda la estructura de tablas y de datos que tiene el sistema SAP y la comprensión que el auditor tiene que tener de cara a una auditoría en forma masiva. ¿Ya? Imagínense que sería súper complejo poder auditar esto uno por uno. Poder auditar cada registro uno por uno sería muy complejo, por lo tanto, la forma óptima, eficiente de auditarlo es a través de tablas. ¿Ya? Bien, sigamos entonces. ¿Cuáles son las consideraciones que tiene que tener el auditor cuando se trata de auditoría del modelo de datos? Tiene que obtener información específica de la estructura de las tablas para diseñar y luego ejecutar pruebas de auditoría en SAP ERP. ¿Se entiende eso? ¿Se entiende por qué el auditor tiene que conocer la estructura de las tablas para diseñar y luego ejecutar pruebas de auditoría en SAP? ¿Quién no entiende eso? A ver, que levante la mano, por favor. Aquí pueden levantar la mano por si acá. Y yo puedo ver quién levanta la mano. Ya, luego, el siguiente cuadrito. Ah, ya, Rocío levantó la mano. Rocío, ¿qué es lo que no entiende usted? A ver. No, nada, profe, estaba probando lo de la manito. Ah, ya, le gustó la manito. Ok. Entonces, ¿por qué es importante que el auditor conozca el modelo de datos? Porque a través del modelo de datos nosotros vamos a poder auditar todo lo que queramos. Entendiendo la estructura de las tablas y entendiendo el modelo de datos, ¿ya? No hay nada que no podamos auditar en un sistema. Podemos llegar a auditar cualquier cosa. ¿Ya? Eso grábenselo en su cabecita para que sepan que entendiendo la estructura de los modelos de datos de los sistemas, y eso se traduce en tablas y campos, podemos auditar lo que se nos ocurra. A cualquier industria, banco, compañías de seguro, AFP, manufacturera, un restaurante, donde sea. Todo lo que esté en sistemas de información lo vamos a poder auditar a través de este mecanismo. Tenemos el poder, justamente, Melina. Pero para poder lograr este poder tenemos que empoderarnos. ¿Y qué significa empoderarnos? Empoderarnos significa que María levantó la mano, dígame María. Ah, pero María no puede hablar porque no tiene audio. Así que escríbame su duda, María, para que le pueda contestar. Ah, ya la resolvió. Ok. Ya. El segundo punto que nos muestra la PPT nos dice, el segundo punto que nos muestra la PPT, ¿cierto? Nos dice que las pruebas de auditoría que el auditor puede diseñar y luego ejecutar sobre las tablas del sistema SAP ERP son del tipo
Aquí podemos ejecutar pruebas de cumplimiento, ¿ya? Que están orientadas a revisión del control interno, del ambiente de control del sistema, y podemos también diseñar y ejecutar pruebas sustantivas para verificar procedimientos analíticos sobre las transacciones y o tareas analizadas sobre el proceso de negocio. ¿Qué significa esto? Significa que nosotros a través de una tabla podemos reconstituir lo que ha pasado en el pasado o lo que ha ocurrido en el pasado. Por ejemplo, cuando estábamos interactuando con la tabla de las órdenes de compra, nosotros podíamos colocar qué es lo que ha ocurrido durante enero del 2017, por ejemplo, a la fecha. Entonces nosotros podemos reconstituir lo que ha ocurrido históricamente, y eso obviamente que de cara a una auditoría es bastante importante. Sobre todo, por ejemplo, si tenemos indicios de fraude y queremos ejecutar procedimientos forenses para verificar cuál es la cuantía del error que ha ocurrido en el sistema, nosotros podemos hacerlo a través de las tablas. ¿Ya? Y obviamente que eso nos va a dar la cuantía y nos va a dar indicio de quién fue el responsable, porque ahí aparece también el nombre el nombre del usuario que lo hizo. Por lo tanto, si hay que ir a tribunales a presentar una querella en contra de algún responsable, ahí también vamos a tener la trazabilidad del dato asociado al responsable que hizo la imputación. ¿Dudas hasta aquí? Alicia, ¿usted tiene dudas? Profe, es que sí, en realidad es como para aclarar mi cabeza, que soy media. O sea, yo lo estoy viendo con el tema de las tablas, algo muy parecido o en algo reducido al sistema que nosotros trabajamos con Access, entre tablas, en los enlaces de las tablas, los campos. Parecido, justamente, es muy parecido. Con la diferencia que aquí lo está haciendo en SAP. Ah, ya, es como para tener el dibujo en mi cabeza. Sí, Entonces, muy parecido a eso. es muy parecido a eso. ¿Ya? Ah, ok, ya. A ver, sobre todo los que son más informáticos, los informáticos tienen un pensamiento muy lógico, ¿ya? Porque como aprenden a programar y la programación es lógica, ¿ya? Entonces, exactamente, esto es lo mismo cuando uno arma un modelo de datos en Access o cuando uno arma un modelo de datos en Excel, porque acuérdense que en Excel también se pueden programar modelos de datos. Aquí estamos interactuando con el modelo de datos de SAP, ¿ya? Por lo tanto, podemos ver, ¿cierto?, el detalle de las imputaciones que se han generado, ya sea contabilizaciones de órdenes de compra, contabilizaciones de acreedor, contabilizaciones de deudor. Por ejemplo, si quiero verificar las imputaciones en las bodegas para verificar si están robando o haciendo inventarios truchos en las bodegas. O sea, todo lo que se nos ocurra lo podemos auditar vía este mecanismo. ¿Ya? Actuar con escepticismo profesional y poder obtener evidencia de la fuente de origen. Miren el tercer cuadrito que está ahí. Yo les pregunto a ustedes, interactuando con el modelo de datos y con las tablas, ¿podemos darle cumplimiento a este actuar en forma profesional? Fíjense lo que dice este cuadrito que está aquí. Dice actuar con escepticismo profesional y poder obtener evidencia desde la fuente de origen. Las tablas nos permiten llegar a eso, ¿no? Sí, tenemos los maestros, es de la fuente de origen. Claro. En SAP tenemos los maestros y con eso tenemos podemos tener la fuente de origen desde los bases de datos. Así es. ¿Ya? Se fijan que con mayor razón eso nos da más fuerza como para poder hacer una auditoría totalmente independiente y que no tengamos que depender de la gente informática. Porque generalmente cuando uno va a pedir estas tablas a la gente informática, a ustedes se la entregan en Excel y a nosotros nadie nos asegura que ese Excel esté siendo modificado. ¿Ya? O sea, con las tablas sería suficiente. Claro, claro, porque cuando nosotros vamos a las tablas estamos yendo a la fuente de origen. O sea, esa es la fuente fidedigna. ¿Ya? Profe, y yo como auditor, Perdón. ¿me pueden dar un acceso a SAP para revisar todo eso o igual tengo que andar pidiendo? No. A usted como auditor le tienen que dar acceso a esto. Le tienen que dar. O sea, es una obligación de las empresas darle acceso a esto. A usted como auditor. Porque si la empresa no le da acceso a esto, usted no puede auditar. Lo que pasa es que los auditores no piden estos accesos porque no saben cómo hacerlo. Y por eso que, bueno, yo me dedico a evangelizar de esto y por eso que estoy evangelizando en Perú, en Ecuador, en Colombia, porque ese es un problema global.
¿ya? Entonces los auditores no saben cómo auditar porque en la universidad no le enseñan a auditar SAP. En la universidad solamente le enseñan teoría, ¿ya? Y esto es la práctica, esto que estamos viendo aquí es la práctica, ¿ya? De hecho, en la Universidad Mayor yo estoy organizando un taller, pero más masivo, para alumnos de sexto semestre hacia arriba. Entonces ahí cuando Andrés publique el taller, ojalá que los vea, los pueda ver a ustedes. Ustedes ya van a ir con un plus, porque esta es la primera vez que hago interactuar a los alumnos con un taller. ¿Ya? El semestre pasado no pude porque no tuve tiempo, no alcancé. Entonces ahora estamos a puertas de terminar, pero al menos estamos pudiendo aportar con un granito de arena. Yo creo que este granito de arena les va a generar la inquietud, al menos una inquietud. ¿Ya? Sigamos entonces. Déjenme eliminar ese círculo que quedó ahí. Ok, entonces el auditor va a poder diseñar y ejecutar pruebas de trazabilidad de los procesos de SAP, ¿ya? Por medio de las tablas. ¿Cómo yo podría hacer una trazabilidad de un proceso a través de las tablas? ¿Quién me puede decir? Pregunta de prueba. Viendo la unión entre el conjunto de tablas que llega al fin del proceso. Por ejemplo, cuando uno va a comprar mercadería, tiene que pasar por por algún producto, por licitación, esa licitación que la aprobó y va lleno de campo, el campo proveedores, el campo de... Muy bien. ¿Así? Eso es. Pregunta de prueba, pero muy bien la respuesta. ¿Ya? Entonces, la otra consideración de autoría, muy bien la respuesta, le digo. Ese es el motivo, justamente. ¿Ya? Diseñar y ejecutar pruebas de integridad de los procesos. Y cuando hablamos de integridad nos referimos a validez, completitud y exactitud. ¿Sí o no? Sí. Esos son objetivos de control interno y de seguridad de la información. Entonces, lo que muestran estas pantallitas es exactamente lo que nosotros acabamos de hacer. ¿Ya? Entonces, nosotros podemos interactuar con las bases de datos a través de la opción esta que fue las bases de datos lógicas, o también lo podemos hacer a través de las tablas directamente. Ya cuando nosotros nos familiarizamos con las nomenclaturas mnemotécnicas de las tablas, ¿ya? Nosotros podemos interactuar, ¿ya? En forma individual con cada tabla. Entonces, váyanse ejecuten la S15 nuevamente, ¿ya? Y sigan el camino que les estoy mostrando aquí en la pantallita. Ejecuten desde la barra de comando la S15 y se van a ir ahora a una carpeta que se llama Diccionario ABAP. Si alguien se queda perdido, levante la mano, por favor. María levantó la mano. María, ¿qué duda tiene? ¿La puede escribir, por favor? Es que aparece su manito levantada. Ahora Carla está levantando la mano. Profe, yo me quedé en la... ¿Jugando con la manito? No, yo estoy jugando con la manito. Ya, dígame. No, es que me quedé en donde hay que ir a la S15. ¿Abro una pantalla nueva o voy donde estaba antes? Como usted quiera. El orden de los factores no altera el producto. Y ahí pongo arriba lo mismo, S15. Sí, acuérdense que todas las transacciones técnicamente se llaman transacciones, no se llaman comandos. ¿Ya? Los informáticos se llaman comando, pero en SAP técnicamente se llaman transacciones. ¿Ya? Y ahí después de eso era... Después de eso... El diccionario. Sí, siga la ruta que le muestra la pantalla. Ya, no sé, ya estoy ahí. Sí, ya. Y ahí les voy a pedir que coloquen, donde dice tabla, les voy a pedir que coloquen la tabla LFA1, que es la del maestro de proveedores. Voy a interactuar con el maestro de proveedores para ver cómo fue creado el proveedor. Acuérdense que cuando estamos haciendo una auditoría de compras, por ejemplo, tenemos que ver que los proveedores hayan sido creados en forma válida. Y a veces nos encontramos con proveedores ficticios.
¿ya? Entonces, donde dice tabla, coloquen LFA1. Lo voy a ir haciendo yo también a pedido de Emelina para que vaya quedando grabado en la grabación, ¿ya? Entonces voy a tomar de nuevo. Déjense de pegarle al perrito, pues. Ya. No es un perrito, profe, un labrador gigante. Ah, un labrador, ya. Sí. Oye, no sé si vieron un video que se viralizó donde una niña le pega al perrito chico en el ascensor. Qué mala la niña esa. Cierto. Ya, lo que estoy haciendo para los chicos que no están pudiendo interactuar, les pedí que en la barra de comando colocaran S15, Enter. Donde se escucha el chinchirinero, pueden silenciar por favor el... Sí, eso estoy intentando. Sí. Espera, que me voy a cambiar de lugar. Ya. Entonces les dije que se fueran al diccionario ABAP y ahí donde dice tablas, base de datos, uno puede interactuar directamente con las tablas. Entonces si yo le hago clic ahí, me aparece esta pantallita y ahí yo puedo colocar, yo me sé de memoria muchas tablas, así que la LFA1, por ejemplo, es una de las tablas claves del maestro proveedores. Entonces yo voy y la coloco directamente ahí y la consulto por ejecutar. Sí. Aquí me parece maestro proveedores, parte general. Si alguien quedó atrasado, por favor, levante la mano. ¿Hay alguien que haya quedado atrasado? ¿Ya? Yo. ¿Ya? Lo que hice fue, lo voy a hacer de nuevo. Desde la barra de comando, desde el principio les dije ejecuten la S15, ¿cierto? Yo quedé en el LFA1. Ya. Uno coloca, les dije que se fueran a la opción diccionario ABAP, ¿ya? Y ahí le hacemos clic donde dice tablas, base de datos. Doble clic. Y ahí, si nosotros no supiéramos la tabla con la cual queremos interactuar, le colocamos 9999, ¿cierto? Y listamos todas las tablas. Y se van a listar todas las tablas. Pero yo les dije, bajo el supuesto que nosotros ya conocemos cuál es la tabla que queremos interactuar. En este caso yo les dije que era el maestro de proveedores, ¿ya? Uno solamente va y coloca donde dice nombre de la tabla, coloco la tabla con la cual queremos interactuar. Entonces, por eso que les dije, coloquen ahí donde dice nombre de tabla, coloquen LFA1, ¿ya? Entonces, donde dice nombre de tabla, S15, diccionario ABAP, base de datos, le colocan LFA1 y le dan relojito. Relojito que significa ejecutar. ¿Y qué es lo que nos dice? Ahí nos dice maestro proveedores parte central o parte general. ¿Sí o no? Y ahí uno, para poder ver la estructura de la tabla, le hace doble clic. Y fíjense que nos muestra una vista parecida a la vista que podíamos llegar a través de las bases de datos lógicas. ¿Cuál es la diferencia en hacerlo de esta forma y hacerlo vía base de datos lógica, que es la que está aquí abajo? La diferencia es que yo utilizo la opción del diccionario ABAP cuando quiero interactuar con una tabla en particular que yo ya conozco. ¿Ya? En cambio, cuando yo ando buscando una tabla que me sirva, yo lo hago a través de las bases de datos lógicas, porque como las bases de datos lógicas conceptualmente agrupan tablas inherentes a un ámbito funcional, por lo tanto aquí yo puedo encontrar una tabla en particular relacionada con algún ámbito que yo quiera auditar. Esa es la diferencia entre hacerlo por acá, vía base de datos lógica, o hacerlo por arriba, vía diccionario ABAP. Voy a llegar a lo mismo, pero con la diferencia es que en una no sé cuál es la tabla, y en otra sé cuál es la tabla. O eventualmente, si lo hago desde arriba, desde el diccionario ABAP, ¿cierto? Yo podría decirle como
La nomenclatura mnemotécnica de las tablas de compra son las EK. Yo le podría colocar EK asterisco. El asterisco en SAP funciona como un comodín. Entonces le puedo decir, muéstreme todas las tablas que son EK asterisco. Entonces le coloco acá 999 y miren lo que me va a aparecer. O sea, en este caso me está mostrando las tablas base de datos EKM y me dice que dentro de la EKM están las tablas que son EK asterisco. O sea, EK algo. ¿Ya? Profesor, ¿Y? una duda, quizás medio tonta, pero igual tengo que preguntarla. No me puedo quedar con esta duda. Ya, dígame. Cuando le pone el número, por ejemplo, LFA01, ¿la colocas SAP como programa? ¿No lo coloca no es una configuración no es por configuración ¿cómo se llama? Del administrador del programa. Por ejemplo, no cada empresa va a tener un LFA. Todo esto con lo que estamos interactuando, No sé si Alicia, todo esto con lo que estamos interactuando ya está configurado. Ya fue configurado por los alemanes en Alemania. Acuérdense que los sistemas ERP son paquetes que están preconfigurados. Por lo tanto, aquí no es que alguien esté configurando algo. Aquí nosotros estamos actuando como auditores y estamos queriendo auditar algo, más que actuando como administrador. Es como que alguien me hubiera, por ejemplo, si alguien quisiera crear una tabla, ¿la puede hacer? Lo puede hacer, pero no a través de este mecanismo donde estamos nosotros. Eso lo podría hacer un administrador a través de un privilegio de creación de tablas. Y que eso también, por cierto, se puede auditar. Acuérdese que a través de tablas nosotros podemos auditar lo que se nos dé la gana. ¿Ya? Sí. Entonces, fíjense que acá lo que yo puedo ver es la estructura, ¿cierto? Es la estructura de la tabla relacionada con el maestro de proveedores, que es la LFA1. ¿Se fijan? Yo le coloqué LFA1 y ahí yo puedo interactuar con la estructura. Entonces, si yo quisiera ver esta tabla, el contenido de los datos, porque aquí lo único que estamos viendo es campos nomás, ¿cierto? Si yo quisiera ir a ver el contenido de los datos de esta tabla, yo lo que hago, me voy a la S16, ¿ya? Entonces siempre, para efectos de auditoría de tablas, vamos a estar interactuando con la S15. Conceptualmente la S15, la transacción S15 nos va a permitir armar la arquitectura de nuestra prueba de auditoría. Solamente la arquitectura, ¿ya? Con la transacción S15 nosotros solamente vamos a poder armar la arquitectura de nuestra prueba de auditoría, ya sea prueba de cumplimiento o prueba sustantiva. Y con la transacción S16 que estoy colocando acá en la barra de comando, yo voy a poder consultar los datos que han sido imputados durante un periodo determinado asociado a un ámbito funcional. ¿Se fijan? Aquí lo que estoy haciendo, estoy consultando la tabla LFA1, que es la tabla relacionada con los datos maestros de proveedor. Aquí yo puedo ver el código del proveedor, puedo ver el país al cual corresponde el proveedor, el nombre, ¿ya? Y puedo ir viendo todos los datos, la dirección, etcétera, etcétera. ¿Ya? De hecho, el maestro proveedor es un clásico de los auditores para efectos de, ya sea auditoría forense, auditoría de fraude o auditoría en el marco de la revisión del proceso de compra. ¿Ya? Bien, voy a volver ahora a las PPT. Voy a volver a la PPT con la cual estábamos interactuando. Pueden ver mi pantalla de la PPT, ¿cierto? Sí. ¿La pueden ver sin problema? Ya, vamos a avanzar entonces. Vamos a avanzar. Entonces, como les decía, nosotros podemos interactuar con las tablas, ¿cierto? En forma particular, podemos ver su estructura. Factor crítico de éxito para poder auditar tablas es conocer la estructura. ¿A qué se le llama estructura? Se le llama estructura a el entendimiento de los campos. ¿Ya? Cuando hablamos de estructura nos referimos al entendimiento de los campos. ¿Y cuáles son los campos?
los campos son las distintas celdas, ¿cierto?, asociadas a las tablas. ¿Ya? Entonces ahí tenemos la tabla específica, que en este caso es del maestro proveedores. ¿Ya? Y lo otro que también podemos hacer con esta herramienta es poder llegar a encontrar tablas a partir de un campo conocido. Si yo conozco un campo, yo podría llegar a buscar una tabla para efectos de una auditoría en particular. Entonces, en relación a esta slide, les voy a mostrar prácticamente eso cómo se hace. Hagamos cuenta que yo necesito encontrar el campo LIFNR y que para mí ese es un dato dado, ¿ya? Pero necesito saber en qué tablas está contenido ese campo, ¿ya? Necesito investigarlo dentro de esta caja negra. Entonces, yo me voy a esta funcionalidad que está acá dentro de la misma SE15. Fíjense que aquí sigo en la SE15, pero me voy al último ámbito que dice campos, ¿ya? Ah, no se ve. Lo que pasa es que no le estoy compartiendo ahora la pantalla de SAP. ¿Ya? Lo que les decía, estimados, en relación a la slide que les estaba mostrando, que yo a partir de un dato dado, de un campo, hagamos cuenta que el campo que es dato dado es este, el LIFNR. Pero yo necesito saber en cuántas tablas del sistema SAP existe ese campo, como para poder hacer una auditoría mucho más completa. ¿Ya? Entonces, lo que hago ahí, me voy dentro de la misma SE15, fíjense que estoy dentro de la SE15, ya hay una herramienta ahí que se llama campos tabla, fíjense, campos tabla. Le hago doble clic y acá, donde dice nombre del campo, yo coloco el campo que es un dato dado, que es ese dato dado es el código del proveedor. Y le pregunto a SAP, le digo, SAP, dime en qué tablas del sistema se encuentra ese campo, contenido. Y le doy ejecutar. Y SAP lo que hace ahí, empieza a buscar, empieza a recorrer todas las tablas, ¿cierto? Y me va a mostrar todas las tablas en donde yo puedo auditar ese campo. Por lo tanto, si una tabla por ese motivo no me sirve porque no tiene los campos que yo necesito, yo perfectamente podría ir a buscar otras tablas que me podrían dar mayor utilidad desde el punto de vista de la auditoría que estamos desarrollando. ¿Ya? Dejemos lo que corra ahí mientras avanzamos. ¿Ya? Dejemos lo que corra y después vamos a ir a ver el resultado de lo que nos está mostrando. Sigamos entonces. Volvemos a la PPT. Volvemos a la PPT. Entonces, lo que les decía es que a partir de un campo conocido podríamos llegar a las tablas que lo contienen, ¿ya? Por ejemplo, en este caso, desde la PPT, yo coloqué el campo MATNR y le consulté, dime en dónde se encuentra el campo MATNR, en qué tablas. Y ahí, después del resultado, SAP me dice, señor, el campo MATNR se encuentra en todas estas tablas que están aquí. Usted elija la que quiere para efectos de la auditoría. Vamos a ver el resultado de la consulta que hice. Ya, ¿qué es lo que nos muestra la consulta que hice? Están pudiendo ver la pantalla, ¿cierto? Si hay alguien que no esté pudiendo ver la pantalla de SAP, que levante la mano, por favor. Entonces, lo que nos muestra esto, nos muestra todas las tablas, ¿cierto? En donde está contenido el campo que yo ando buscando. Pero son muchas, miren, son 90.267 tablas, imagínense. Por lo tanto, cuando me aparece esto, lo que hago yo, lo acoto. Y le digo, mira, muéstrame el campo que yo ando buscando. Ese de 15, ¿cierto?
SD15. ¿Pueden ver mi pantalla? Sí. ¿Sí? Ya, fíjense que aquí están, me dice que hay 720 tablas, 700, dame un segundito, es que hay alguien que no está pudiendo ver, mi pantalla porque como tengo varias pantallas abiertas. Me dice que hay 720 tablas que contienen el campo LIFNR y el campo LIFNR tiene el número de cuenta de proveedor. Entonces, de esa forma yo puedo ver a ciencia cierta cuántos campos de la tabla, cuántas tablas contienen el campo que yo quiero auditar. Pero para poder acotar la búsqueda, lo que puedo hacer yo, ¿ya? Como yo ya sé que la nomenclatura mnemotécnica del maestro proveedor empieza con L, yo le puedo colocar, acótame ahora la búsqueda, pero sobre solamente aquellas tablas que empiezan con L. Y ahora me dice que hay 21 aciertos. Entonces acá yo puedo focalizarme en aquellas tablas, ¿cierto?, que están directamente relacionadas con el maestro proveedores en forma particular. Estas técnicas que hemos estado utilizando a través de asterisco, a través de nomenclaturas mnemotécnicas, uno generalmente lo utiliza en SAP para poder optimizar y hacer mucho más eficiente, ¿cierto?, la búsqueda y la auditoría. ¿Ya? Volvamos a las PPT. Y aquí volvimos a la PPT. ¿Qué es lo que nos muestra esto? Nos muestra, ¿cierto?, las bases de datos lógicas que ya las habíamos repasado, ya en relación a una búsqueda en particular que hicimos con respecto a la auditoría del maestro de materiales, por ejemplo. Entonces, si yo quisiera auditar el maestro materiales, por ejemplo, yo podría buscar la base de datos lógicas que contiene el maestro materiales de la misma forma como lo hemos hecho anteriormente. ¿Qué quiere decir eso? La forma, por ejemplo, si yo quisiera auditar el maestro materiales, de buscar cuál es la base de datos lógica que contiene eso, yo me voy a SAP, ¿ya? Y me voy al final, a donde dice otros objetos, ejecuto base de datos lógica, le digo 999. ¿Por qué 999? Porque no sé cuál es la tabla del maestro materiales, quiero saber cuál es. Y aquí arribita en el binocular le coloco, quiero auditar material. Ahora ya no compra, material. Binocular. Miren, y aquí me dice que la base de datos lógica CKM tiene el maestro materiales. Le hago doble clic. Llegué automáticamente, ¿se fijan? Y ahí está. Me dice que el maestro material está contenida en dos tablas. Una tabla que se llama MARA y una tabla que se llama MACKW. Entonces, lo que hago ahí, me posiciono de la misma forma como lo hicimos hace un rato atrás y voy a ver cuál es la estructura que tiene la tabla del maestro material. ¿Se fijan que para cualquier cosa que yo quiera auditar hago lo mismo? Después de qué va a depender, si es la tabla A, la tabla B o la tabla C, va a depender de qué es lo que yo quiera auditar en realidad. Ahora, todas las tablas tienen distintas mnemotécnicas, todas las tablas son un caso aparte, todas las tablas tienen casuísticas distintas, ¿ya? Pero lo importante es que las herramientas que nosotros utilizamos para auditar las tablas, ¿cierto?, son las que hemos estado practicando en esta sesión, ¿ya? ¿Ya? Estas herramientas que nosotros hemos estado conociendo en esta sesión de taller, ¿ya?, son herramientas que las podemos utilizar aquí y en la China, ¿ya? Por lo tanto, son herramientas que las vamos a poder utilizar siempre. Si no se puede utilizar la S16N, que es la que aparece en la PPT, ¿ya?, podemos utilizar la S16 sin ningún problema.
¿Están pudiendo ver la PPT? Lo que les estoy compartiendo ahora en la PPT. ¿Ya? Y entonces lo que les voy a pedir ahora, les voy a pedir que vayamos a interactuar con la tabla Mara, que es la que acabamos de ver, que es la del maestro materiales. Y para interactuar con la tabla Mara y saber cuáles han sido las imputaciones que se han hecho en la tabla Mara, salimos de acá y me voy a la S16, ¿cierto? Que esa es la transacción que hemos estado, con la cual hemos estado interactuando. ¿Ya? Entonces, les voy a compartir nuevamente SAP. Le voy a la transacción S16. S16 en la barra de comando, ¿se fijan? Y acá, donde dice tabla, le colocamos Mara. ¿Por qué la Mara? Porque la tabla Mara es la tabla del maestro materiales. Y para ir a interactuar con ella le colocamos 9999. Y ahí está el maestro de materiales. ¿Todos están pudiendo ver? ¿Hay alguien que no pueda ver? Sí. No, sí, yo veo. ¿Sí? Ya. Porque por ahí Denis me decía que no podía ver. Denis, ¿puedes ver ahora? ¿Ya? Y la forma de comprender la tabla y de comprender cualquier tabla y analizarla es la forma como les expliqué con la tabla EKKO, ¿cierto? Y eso ya es una regla general, digamos, respecto a cómo poder entender e interactuar con las tablas. Si queremos ver en forma vertical, ¿cierto?, el significado de cada uno de estos campos, le hacemos doble clic al primer registro y podemos interactuar, ¿cierto?, hacia abajo, ¿ya?, con el contenido, ¿cierto?, de las tablas, ¿ya? Voy a volver a la PPT. Volví a la PPT y estábamos interactuando con la tabla Mara, tal como dice la PPT, y luego nos apareció el resultado y ese resultado nosotros lo podemos analizar desde el punto de vista de la auditoría que estemos haciendo. Lo otro que es importante que sepan, estimados, es que toda la configuración de SAP la podemos auditar también. Nosotros, aparte de poder auditar las imputaciones funcionales, que son las de bodega, las de compra, las financieras, las de costo, las de activos fijos, etcétera, 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 podemos también ir a auditar la configuración del sistema. ¿A través de qué tipo de tabla? Todas las tablas que mnemotécnicamente empiezan con T, fíjense, todas las tablas que mnemotécnicamente empiezan con T son tablas de configuración. Por lo tanto, si nosotros quisiéramos ir a ver la forma, cómo se configuró, por ejemplo, el mandante, la compañía, los sitios de almacenamiento, las plantas, las áreas de control de crédito, las organizaciones de compra, etcétera, etcétera, podemos interactuar con cualquiera de estas tablas. Entonces, lo que vamos a hacer, vamos a interactuar con dos tablas de estas. ¿Ya? Entonces, yo me voy a ir a SAP. Aquí ya son datos dados. Por lo tanto, ya no es necesario irse a la SD15, porque ya sabemos cuáles son las tablas que se las estoy dando yo. Entonces, sabiendo cuáles son las tablas, yo coloco en la S16 la tabla T000. ¿Y qué es lo que contiene la tabla T000? Contiene la configuración del mandante. Y aquí yo podría haciéndole doble clic a este registro, yo podría auditar los controles respecto a cómo fue configurado el mandante SAT. Esto ya es más tecnológico. Las tablas que estábamos viendo anteriormente son tablas funcionales, ¿ya? Esta tabla que está acá son tablas de configuración, ¿ya? Y que se auditan en el marco de una auditoría de controles del aplicativo. ¿Se acuerdan la pirámide de 3 niveles?
donde hablábamos de los controles generales de TI, que son los controles a nivel de bases de datos, sistema operativo, redes y infraestructura física que sustenta eso. Esta tabla, que está en triple cero, está a nivel 2, que son los controles del aplicativo. Y las tablas de EKKO y la MARA están a nivel 3. Son ya a nivel de controles a nivel de funcionales, de procesos funcionales. María dice que se le quedó pegado. ¿Qué se le quedó pegado, María? Voy a tomar el control de su computador, María, para ver dónde se le pegó. Para que me dé acceso. Deme acceso a su computador, María, para ver dónde se le quedó pegado. ¿Qué se le quedó pegado, María? Estoy viendo acá, ahí aparece una PPT en o un documento Word, algo así. Escríbame, María, qué fue lo que se pegó para entender qué fue lo que se quedó pegado. Ah, mi PPT. Es que no estoy mostrando la PPT, María, estoy mostrando SAP. Estoy mostrando, en este minuto estoy mostrando SAP. Ya, voy a quitar el control y voy a volver a mi pantalla. Ya. ¿Están pudiendo ver mi pantalla? Sí. Ya, mi pantalla de SAP. Entonces, como les decía, a través de la SE16, de la transacción SE16, nosotros podemos también auditar, aparte de auditar tablas relacionadas con los controles del nivel 3, que son los controles a nivel de procesos funcionales, podemos auditar también los controles a nivel de aplicativo, que son del nivel 2, y que esos controles mnemotécnicamente los vamos a encontrar en las tablas del tipo T. ¿Ya? Y que eso es lo que muestra la PPT. La PPT muestra un ejemplo, esas no son todas, son algunas. Muestra un ejemplo de todas las tablas de configuración, ¿ya? Si yo quisiera ver cuáles son todas las tablas de configuración, acá le coloco T asterisco, pincho el match code, y aquí nos empieza a mostrar una serie de tablas que son de configuración netamente, ¿ya? Y estas tablas de configuración, como les decía, están a nivel 2, a nivel de controles generales del sistema aplicativo. Las tablas EKKO, MARA, LFA1, que son las tablas funcionales, están a nivel de controles de procesos funcionales a nivel 3. ¿Ya? Esa es la diferencia, como para que hagan el link también con la pirámide invertida. ¿Ya? Voy a volver a la PPT. ¿Dudas hasta acá? ¿Dudas hasta acá? No. ¿No? Ya. Volví a la PPT donde les estoy mostrando por si acá las tablas de configuración. Estas tablas de configuración que están acá son algunas, ya, porque son varias en SAP, ¿cierto? Corresponden a tablas relacionadas con los controles del nivel 2, que son del aplicativo. Y la forma de auditarlos se hace a través también de la transacción S16. Invoco cualquiera de estas tablas y puedo ir a mirar cómo fueron configurados, ¿ya? Bien, con esto, señores, damos por finalizado el taller, y antes de terminar, les voy a dejar esbozados algunos ejercicios, ¿ya? Aquí hay un ejercicio 1 que dice seleccionar transacción de output, que ese no lo vamos a hacer porque no vimos esa parte. Por lo tanto, ustedes van a tener que hacer el ejercicio número 2,
No, solamente van a hacer el ejercicio 3, ¿ya? El ejercicio 1 y el ejercicio 2 no aplican porque eso está asociado a otra cosa que no vimos, ¿ya? Y que no va al caso. Pero el ejercicio 3 sí están en condiciones de hacerlo. Dice, estructura de datos, ejecutar la transacción SD15, identificar tabla de pedido de compra y seleccionar 4 campos claves para auditar de forma masiva los campos claves seleccionados de la tabla. Entonces, hagan ese ejercicio, lo llevan a Excel y antes de terminar les voy a enseñar cómo lo pueden llevar a Excel, ¿ya? Y me los mandan con plazo hasta el día miércoles, ¿ya? 23:59 horas, me tienen que mandar el resultado de este ejercicio. Solamente necesito ver un Excel con la tabla, ¿ya? Solamente necesito ver un Excel con la tabla y con los 4 campos claves que ustedes seleccionaron, ¿ya? Entonces lo único que falta, lo único que falta por aprender es cómo bajar la tabla, ¿ya? Entonces ahora les voy a enseñar cómo se bajan las tablas para que ustedes puedan hacer el ejercicio. El ejercicio, ¿ya? El ejercicio vale 1 punto para la solemne. Por lo tanto, la prueba solemne parte con un punto base y si hacen bien el ejercicio, tienen un punto más, ¿ya? Si tienen alguna duda respecto a cómo hacerlo, me pueden escribir o me pueden consultar. El laboratorio lo van a tener disponible, por lo tanto, logísticamente, digamos, lo van a poder hacer, ¿ya? Entonces ahora les voy a enseñar cómo bajar una tabla a Excel, ¿ya? Entonces, la forma de bajar una tabla a Excel, por ejemplo, vamos a interactuar con la misma tabla, la tabla del maestro de proveedores, que era la LFA1. Yo la invoco a través de la transacción S16. Emelina me pregunta que si tenemos el mismo problema no vamos a poder hacer el ejercicio. Emelina, yo les sugiero que se busquen un computador en la universidad que tenga SAP, ¿ya? O se junte con algún compañero que tenga acceso a SAP. ¿Ya? Esas son las dos opciones que le puedo ofrecer. Porque si la mitad de los compañeros pudieron instalar SAP, eso significa que es viable poder hacerlo, digamos. ¿Ya? Ya, entonces, para los que tienen problemas con el laboratorio en la universidad, pónganse de acuerdo con algún compañero y lo hacen en conjunto. El tema es que yo necesito los resultados en forma individual. ¿Ya? ¿Para el miércoles? A más tardar el miércoles a las 23:59 horas. Ok. ¿Ya? Ya, entonces en el caso de Emelina, que no tiene computador, y en el caso de María, que tampoco tiene computador, porque entiendo que los que pudieron instalar el SAP fueron los que siguieron los pasos, ¿cierto? Ya, entonces para los alumnos que no están pudiendo acceder a SAP, se ponen de acuerdo con sus compañeros que sí tienen SAP, ¿ya? Y lo hacen en conjunto, pero me lo mandan individualmente, ¿ya? Entonces la forma de poder bajar una tabla es con la S16 invoco la tabla con la cual necesito interactuar, ¿ya? Bajo los registros, en el caso de ustedes yo le estoy pidiendo, háganlo ustedes para un máximo de 10.000 registros. El ejercicio háganlo para un máximo de 10.000 registros, ¿vale? Y la forma de poder llevar esto a Excel, se van a sistema arriba, se van a lista, grabar, fichero local. Si hay alguien que se pierda, me levanta la mano, por favor. Pinchan fichero local entonces, y ahí fíjense que les da la opción de llevar esto a hoja de cálculo. Le dan aceptar. Les muestro un cuadro de diálogo. Les sugiero que donde dice directorio, hagan clic en el match code y lo lleven a su escritorio. Colóquenle escritorio.
¿sí? Y le van a colocar ahí el nombre de la tabla que bajaron. En este caso, mi tabla es la LFA1. Y le colocan guardar. Y le colocan crear, permitir, listo. Dice que bajaron, miren el mensaje que arrojaba, bajaron 772.000 y tantos bytes. Ahora yo me voy a mi escritorio, les voy a compartir mi escritorio ahora. ¿Pueden ver mi escritorio? ¿Pueden ver mi escritorio, muchachos? Sí. Sí, ya. Sí. Fíjense que ahora lo que estoy haciendo, me fui a mi escritorio y me fui a buscar la tablita que bajé. Miren, ahí está. Y ahí está en Excel, de inmediato. Denis dice que no puede ver mi escritorio. Y ahora, Denis, ¿podrás verla? ¿Puedes ver mi escritorio, Denis? Ahora sí, ya. Entonces, lo que hacemos, le hacemos doble clic al Excel. ¿Y qué es lo que nos muestra esto? Nos muestra la tabla, pero ahora en Excel. Y ahora esto yo lo puedo auditar. Entonces, esto yo necesito que ustedes lo ordenen como papel de trabajo, de auditoría. Pueden ver el Excel, ¿cierto? No. No pueden ver el Excel. Déjenme compartirles el Excel. Para que no tengan inconveniente. Lo mismo que dice la Emelina, está pegado como en el escritorio. Sí. Y ahora, ¿pueden ver mi Excel? Ahora sí. Ahora sí, ya. Fíjense que, Ahora sí. ya, fíjense que mi tablita, yo me fui al escritorio. El escritorio lo que hice fue doble clic, lo abrí el Excel. Yo lo que quiero ver en el trabajo que ustedes me manden, necesito que ustedes limpien la tabla, saquen toda la basura. Si ustedes me mandan algo así como esto, eso va a estar malo. ¿Por qué? Porque yo necesito ver un papel de trabajo, de auditoría. Y un papel de trabajo de auditoría significa algo que esté limpio, y necesito ver exactamente los 4 campos que ustedes seleccionaron para auditarlos, que son campos claves. ¿Ya? Entonces necesito que me coloquen en el Excel, que me inserten un cuadrito, ya, un cuadrito arriba, y me van a colocar lo siguiente. Me van a colocar auditado por, y ahí me van a colocar sus iniciales, ¿ya? Me van a colocar fecha de auditoría, y acá me van a colocar la fecha cuando lo auditaron, ¿ya? Me van a colocar conclusiones, y aquí, en este cuadrito, esto se los voy a mandar de todas maneras como ejemplo, ya se los voy a mandar por correo, y aquí en este cuadrito me van a colocar cuáles son las conclusiones que ustedes sacan, colocar conclusiones respecto a los campos claves que ustedes seleccionaron. Si hay algo que les llame la atención, ya, entonces con un criterio escéptico, colocar conclusiones respecto a la tabla, ¿cierto? Indicando con criterio escéptico, ¿cierto? Su situación. ¿Ya? Entonces, esto yo se los voy a mandar como ejemplo para que en el papel de trabajo que ustedes me van
me van a construir, ¿cierto? Me lo van a hacer como corresponde, ¿ya? Y me van a colocar si el resultado de la prueba, fue efectivo o inefectivo. O sea, en este campo me van a colocar si fue efectivo o inefectivo el resultado de la prueba de auditoría que ustedes hicieron. Ya, entonces yo necesito que el ejercicio ustedes me lo manden con el papel de trabajo, y aquí solamente yo necesito los 4 campos que ustedes auditaron, marcados en amarillo. Por ejemplo, este campo, por ejemplo, este campo, por ejemplo, este campo, ¿ya? Y por ejemplo, este campo. Y necesito que me marquen en amarillo para abajo aquellas situaciones, ¿cierto?, que les generan algunas suspicacias ¿ya? O que a juicio de ustedes no es razonable, ¿ya? Entonces, y todo lo que sea basura, todos estos campos en blanco que aparecen así en blanco, los sacan y me dejan solamente los campos útiles. Todo esto está quedando grabado en la grabación del taller, por lo tanto, si tienen dudas respecto a cómo hacerlo, consulten la grabación del taller, no obstante que yo igual les voy a mandar este Excel para que ustedes lo tomen como template, ¿ya? Ya, estimado, antes que terminemos, ¿alguna otra duda? ¿Alguna duda, señores? Por mi parte, no. Profe, entonces no podemos juntarnos a un grupo a hacerlo, pero el análisis tenemos que hacerlo por separado. Sí, yo voy a... ¿O podemos hacer un análisis y después mandamos la planilla? Yo voy a recibir los trabajos individuales, ¿ya? Los trabajos individuales. El tema de que se puedan juntar es solamente para aquellos alumnos que no tienen computador o no tienen SAP, ¿ya? Pero yo esperaría que todos lo hicieran en forma individual, ¿ya? Entonces es como para que le descargue las planillas, para que ella descargue las planillas y hagan el análisis. Más que descargar las planillas, para que interactúen con SAP y hagan el análisis, ¿ya? Yo no tengo ningún problema en que los alumnos que no tienen acceso a SAP por temas logísticos, ¿cierto?, se junten con Alicia o con quien sea y lo puedan hacer en conjunto. Pero yo el resultado, el papel de trabajo, yo lo necesito individual. O sea, si yo recibo 8 papeles de trabajo iguales, eso no lo voy a evaluar. No sé si me explico. ¿Ya? Yo necesito recibir papel, o sea, necesito saber, ¿cierto?, que esto lo hayan hecho, que lo hayan ejercitado, ¿ya? Y porque esto además va a ser evaluado en la segunda solemne. ¿Ya? Yo ahí apelo a la honestidad nomás de ustedes. Somos todos adultos y obviamente mi expectativa es que ustedes esto lo practiquen, ¿ya?, y lo hagan en forma individual. ¿Sí? Entiendo también la situación de aquellos alumnos que no pueden hacerlo porque no tienen SAP. ¿Ya? Ya pues, señores, entonces cualquier duda que les aparezca sobre la marcha, me pueden consultar. El laboratorio va a estar disponible hasta el día jueves, ya, el día de la solemne, y ya a contar del viernes el laboratorio ya está cerrado. ¿Ya? Y van a tener su grabación hoy día mismo en el transcurso de la tarde. La grabación va a quedar en la misma ruta donde están las clases. ¿Ya? En Dropbox. En Dropbox, en la misma ruta donde están las clases. Ahí va a estar la grabación. Ya, muchachos, que tengan un buen fin de semana y que estén muy bien. Hasta luego. Ya, gracias, profe. Gracias, profe. Ya, pues, hasta luego.